Amigos, ¿cómo están? Seguidores, qué bueno que están con nosotros esta mañana. Ahora sí, ya estamos transmitiendo desde la página de Juanita Guzmán Noticias. Gracias por acompañarnos. Estábamos en mi cuenta personal, pero bueno, ya nos cambiamos aquí. Gracias por acompañarnos, qué bueno que nos dejan entrar hasta su teléfono. Antes era hasta su casa, hasta su radio receptor, no, ahora sí, hasta sus smartphones, ¿no? Gracias por estar con nosotros, acompañándonos, y con este panorama, pues le damos la bienvenida a este programa Acá Entre Nos, este recién creado programa aquí en Juanita Guzmán Noticias, donde pues entran muchos personajes de la vida pública, de la vida política y social, en fin, todos los personajes relevantes entran dentro de este gran mundo de Acá Entre Nos. Así es que vamos a platicar Acá Entre Nos hoy con un personaje petrolero, Ricardo Castelo Castillo. Él es trabajador petrolero de la sección número 11, con sede en Nanchital, y él es un trabajador disidente que aspira a dirigir la sección número 11 con sede en Nanchital, por cierto, una de las más grandes de la República Mexicana. Le damos la bienvenida, Ricardo. Muy buenos días, Juanita, muy buenos días a todo el auditorio de Aquí Entre Nos. Es un verdadero privilegio, un honor, Juanita, estar contigo, todo un ícono del periodismo del sur de Veracruz. Y además ante esta vista maravillosa que tenemos aquí del Golfo de México, del Cerro de San Martín y Santa Marta, que se ven preciosos en una mañana despejada que motiva, da ánimos en este día. Muchas gracias, Juanita. Sí, definitivamente sí, Ricardo. Nos da ánimos porque después del sustote que nos dieron ayer con el temblor, y que fue en septiembre, y el 7 de septiembre, aunque digan que son en emisión cero, digan que son ¿qué? Creencias, supercherías, no, nada, pasó y está pasando en septiembre, así es que cuidado. Vamos a platicar con Ricardo Castelo Castillo porque él es uno de los aspirantes más fuertes a dirigir la sección número 11 en Nanchital. A lo mejor por eso le están poniendo tantas trabas, ¿no? Ricardo, ¿qué onda? ¿Sigues listo para participar o cómo está tu situación ante Pemex? Sabemos que tuviste algunos problemas, que te dieron de baja, a ver, platícanos cómo está, brevemente platícanos cómo está la situación, tu situación como Así trabajador. Es, Juanita, bueno, mira, yo soy y sigo siendo un aspirante a dirigir mi sección, soy un trabajador ya con bastante antigüedad, creo que tengo la experiencia suficiente, necesaria, la capacidad para dirigir mi organización, conozco todos los centros de trabajo, conozco la Ley Federal del Trabajo, la Constitución, el contrato colectivo, los reglamentos de labores, los reglamentos de seguridad e higiene y otros que son indispensables para poder dirigir y representar a los trabajadores de una mejor manera. Estoy preparado, me he preparado para eso, y mi intención de participar y poder tener el privilegio de ser electo por mis compañeros trabajadores petroleros de la sección 11, no por un dedo, sino por los trabajadores, sigue en pie. En efecto, me están poniendo piedras en el camino, no de ahorita, de muchos años me ha tocado vivir esta situación. Cuando uno quiere hacer las cosas bien, cuando uno quiere hacer las cosas de la mejor manera y además tratando de conquistar la voluntad de los trabajadores, que son quienes deben de elegir a sus dirigentes. Bueno, acabo de ser objeto de una rescisión de contrato laboral. Por la antigüedad que tengo, la ley prohíbe que se rescinda a un trabajador a menos que sea una falla muy grave, que haya cometido algún delito muy grave, que no es mi caso. La ley prohíbe, el contrato prohíbe que se sancione a un trabajador, olvídate que se rescinda, que se sancione siquiera a un trabajador si no es investigado. Entonces a mí ni siquiera me citaron, no me investigaron, simplemente me dieron de baja del sistema de petróleos mexicanos de una manera arbitraria, con la complacencia y el apoyo de mi representación sindical, que no hace la función que le corresponde de representar y defender a los trabajadores, sino la función de protegerse las espaldas, de cuidar que no les quiten el poder. Si están haciendo estas maniobras en contra de mi persona, es porque realmente les preocupa mi participación, les preocupa mi llegada a la dirigencia de la sección 11.
Estamos moviendo algunos hilos que nos están haciendo el favor de tratar de ayudarnos para lograr mi reincorporación nuevamente a Petróleos Mexicanos, que espero que se dé en los próximos días. Pero si no, de todas formas, si no se resuelve esto por la vía del diálogo, pues sería a través de la vía jurídica, pero también estamos preparados para que, aunque se diera esta condición de seguir en rescindido, por decirlo así, la ley nos protege, nos ampara, porque la ley dice que mientras no seas vencido en juicio sigues conservando todos tus derechos. Entonces esto me permite vislumbrar la posibilidad de participar como candidato y seguramente ganar las elecciones en mi organización sindical y ser el próximo secretario general de la sección 11 a partir del 1 del 2022. Bueno, pues qué bueno que tienes esa seguridad, ¿no? Porque para empezar, pues tienes que tener seguridad cuando vas a hacer algo, ¿no? Y es algo, sí, como tú mencionas, no es la primera vez que te ponen trabas, no es la primera vez que te encuentras piedras en el camino. Pero bueno, esto es ya rescindirte el contrato, porque antes te jubilaron, ¿no? Así es. Te jubilaron prematuramente, bueno, ahora rescindirte el contrato y sin avisarte, o sea, ¿no crees que haya hilos muy arriba que están meneándose para que tú no llegues? Mira, hay intereses de todos los niveles. El sindicato petrolero a nivel nacional es muy fuerte, es la organización sindical más visible y más poderosa aquí en la República Mexicana, aunque no sea la de mayor membresía, sí es la que, pues ante la sociedad representa mucho, y además por pertenecer a la empresa más importante del país y del estado, que es Petróleos Mexicanos. Entonces aquí hay muchos intereses. Nosotros vimos ya, por ejemplo, en alguna ocasión cómo se descubrió a un alto funcionario de Petróleos Mexicanos de esta actual administración, pues desayunando y tomando acuerdos con Carlos Romero de Champ, ¿no? Que fue dado de baja, fue destituido por esa deslealtad al gobierno, y que yo espero que pase eso también con algunos funcionarios locales, que van a tener que ser dados de baja porque están siendo desleales a nuestras leyes, están siendo desleales al sistema. Esto es cuestión de días, no estamos con los brazos cruzados, no estamos vencidos, estamos de pie. Esto nos motiva más, nos da más fuerza, nos hace pensar y nos hace creer de la urgente necesidad de cambiar. La represión sindical todavía está viva, ¿sí? El presidente de la República combatió el huachicoleo con mucha fuerza, y ahora tenemos que combatir la represión sindical también, porque es un modelo que todos los sindicatos han ocupado, no solamente el sindicato petrolero, y con la complacencia de los gobiernos que estuvieron en turno. La represión es una forma de tener el control de los trabajadores, para que todos los trabajadores estén alineados, para que todos los trabajadores no levanten la voz, no protesten, no digan nada. Pero esto siempre ha existido, Ricardo, siempre ha existido. La represión siempre ha existido, siempre han existido estos grupos, siempre han existido los grupos de poder que no permiten que otro, que no sea de acuerdo a sus intereses, que no esté de acuerdo a sus intereses, pueda ocupar un cargo, y más ¿no? De la sección número 11, en este caso. Así es, Juanita. Mira, es algo que siempre ha existido, y a través de la historia, desde los romanos y de los egipcios, podemos ver esto, ¿no? Y seguramente va a seguir pasando, pero siempre tendrá que haber personas que luchen porque las cosas mejoren para todos, no para unos nada más, sino para todos. Y también la historia nos enseña de esto, desde la lucha de Miguel Hidalgo aquí en nuestro país, desde la lucha de Nelson Mandela en Sudáfrica, desde la lucha de Mahatma Gandhi en la India, y tantos ejemplos que hay de cómo se tiene que luchar para lograr libertades. En México se ha ido avanzando. Ejemplo, ya la nueva Ley Federal del Trabajo, que antes no lo contemplaba, contempla el voto libre, directo y secreto como una obligación para elección de dirigentes y otras decisiones importantes de los sindicatos. Ajá. Eso es un avance democrático, ese es un avance que no resuelve todo, pero sí
que de manera importante van puntualizando. Y además, Juanita, es importante también señalar que ya México suscribió convenios internacionales que garantizan libertad sindical y democracia. O sea que en esta elección tiene que ser democrática. El convenio 87 de la OIT, el convenio 98 de la OIT, que datan de 1947 y 1949, y que México se había negado a suscribir porque obligaba ya a la democracia en los sindicatos. Ya en esta legislatura de Cámara de Senadores se aprobó los convenios 87 y 98, que no obliga precisamente a los sindicatos, obliga al gobierno a que las elecciones sean democráticas en su país. Sí, porque antes Así es. Estaban en contubernio, bueno, ¿no? Es más, en el tratado comercial, y que para mí no cabía que estuviera ahí, pero ahí está y que para nosotros nos sirve, está el apartado 23 del TEMEC, del Tratado Comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. Ahí México se comprometió, el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a que las elecciones en los sindicatos sean democráticas. Y ya tenemos el ejemplo en la elección de validación del contrato colectivo de la Goodyear Oxo en Silao, Guanajuato, donde la dirigencia sindical se puso de acuerdo con la empresa y hicieron de manera amañada la consulta. Se tuvo que repetir, porque había sido antidemocrática, se tuvo que repetir esa elección, y ya con observadores de línea, observadores internacionales, y eso tiene que pasar en el sindicato petrolero. Bueno, siempre y cuando los dejen que se inscriban, ¿no? Porque hace 2 años me parece que hubo muchas trabas y no hubo participación de la disidencia, porque pues no, creo que les ponían que si a esto le faltaba una coma y a esto un punto y a esto una hoja blanca para tapar las hojas escritas, no sé, detalles, pero no dejaron que se inscribieran, ¿no? En la mayoría de las secciones no dejaron escribir a la mayoría de los candidatos por cualquier pretexto, ¿sí? Como la comisión electoral está conformada por el propio Comité Nacional del Sindicato Petrolero y el Comité Ejecutivo Local, pues ellos tienen un voto mayoritario y te dicen tú no pasas y no pasas. Todo eso actualmente, y gracias a los medios tecnológicos de comunicación, se va a ir documentando. Ya no va a poder ser en lo oscurito que se tomen los acuerdos o que se tomen las atribuciones que no le corresponden. Esto tiene que cambiar y va a ir cambiando gradualmente. Yo no espero que se dé de la noche a la mañana, pero creo que vamos avanzando, tenemos que ir mejorando en bien de la democracia participativa de nuestro país, en bien de los propios trabajadores, porque es una vergüenza que los trabajadores petroleros acepten ser sometidos, a que les violen sus derechos, que les quiten el derecho a una plaza definitiva para su hijo, para su hermana, para su esposa. Ya muchos trabajadores han perdido ese derecho y se quedan con el dolor, se quedan con la pena y con la injusticia de haber sido sobajados y no se atreven a levantar la voz, Entonces, sí es necesario, es importante por salud del desarrollo de este país, la evolución de este país, que las cosas vayan cambiando, Juanita. Y a alguien, ¿sí? Algunos tenemos que propiciar este cambio. Ricardo, en caso de que llegaras a ganar la dirigencia de la sección número 11, bueno, para empezar, que te dejen participar, que puedas participar y que ganaras, ¿qué será lo primero que harías? Bueno, Juanita, hay tantas cosas que hacer, pero algo que yo haría inmediatamente sería abrir las puertas del sindicato. Ahorita no tenemos un sindicato de los trabajadores, ahorita tenemos una fortaleza en la sección 11 donde están los funcionarios sindicales y los empleados y las empleadas, pero es una fortaleza donde nadie entra, a donde injustamente no le permiten el acceso a los trabajadores jubilados ni a los trabajadores transitorios, cuando todos son socios del sindicato. Sería abrir las puertas del sindicato para que los trabajadores puedan ser atendidos en el sinfín de problemas que tienen. ¿Qué otra cosa haría? Bueno, pues tendrían que auditarse todas las actividades de la sección 11, tanto de la caja de ahorro, de la cooperativa de transporte, asignación de plazas. Por eso te tienen miedo. ¿Sí? Todo eso se va a auditar para que los trabajadores sepan qué ha pasado con sus dineros, qué ha pasado en la asignación de plazas y otras cosas que
son derechos de los trabajadores, ¿sí? Facilitaríamos los créditos en favor de los trabajadores. Mira, los trabajadores petroleros y principalmente los jubilados están ahorita comprometidos casi totalmente en su salario con las tiendas departamentales, con los bancos, con las financieras, están ahogados. Tenemos ahí ya prediseñado un programa de compactación de deudas, que todas las deudas que tenga un trabajador activo, un trabajador jubilado, las absorba una sola institución para que créditos que tienen de corto plazo se vuelvan créditos de largo plazo y a más bajo interés, que les permitan, exactamente, que le llaman suaves, ¿no? Que les permitan tener un respiro en su economía cotidiana, no como ahorita pasa, que piden un préstamo que les resuelve el problema de una quincena o de una semana y se pasan 3 o 4 meses asfixiándose hasta que tienen la oportunidad de pedir otro crédito. Y más grave aún, podemos ver nosotros como trabajadores de planta, con los créditos que tienen las tiendas departamentales, van y sacan una televisión o un refrigerador, pero van y lo venden inmediatamente para tener un poquito de liquidez. Entonces, de ese tamaño es la gravedad en que está la economía de los trabajadores petroleros y que tenemos que rescatarla. Y eso que son los que mejor ganan. Los que mejor ganan aparentemente. Entonces, tienen problemas porque están pagando las letras de un auto, porque están pagando en las tiendas departamentales los satisfactores que pues se tienen, pero que los tienen en una condición bastante difícil y muchos de ellos con agiotistas que eso es lo peor que pueden hacer, que les ha llevado a perder sus bienes, a perder sus casas, perder sus vehículos en manos de agiotistas. Entonces el problema es verdaderamente grave y esto es algo urgente que tenemos que atender en favor de los trabajadores. Un trabajador cautivo, como es un trabajador petrolero, y que le vas a hacer su descuento vía nómina, sí, para cualquier empresa financiera o institución bancaria, es seguridad prestar dinero. Te andan buscando, ¿no? Así es. Entonces yo no veo dificultad en encontrar esa posibilidad y permitir oxigenar la economía de los trabajadores. Bueno, pues ojalá, ¿no? Ojalá por el bien de los trabajadores y la economía de todos, porque finalmente, aunque a veces se habla de que los petroleros que son muy fanfarrones, que porque ganan bien, que van y esto, pero bueno, son los que mueven la economía también, hay que reconocer, ganan bien, pero aquí mismo se gastan su dinero, mueven la economía en las tiendas departamentales, en los mercados, en los comercios, en cualquier tipo de comercios, ellos consumen, entonces digo, pues hay que apoyar los que nos generan también divisas, ¿no? Sí, mira, aquí hay una mala percepción a veces. La economía de Coatzacoalcos se ha caído porque los trabajadores cautivos, y dígase la Comisión de Luz, del Magisterio, del ISSSTE, de Petróleos Mexicanos, sus dineros ya se las gastan en los grandes consorcios. Esos grandes consorcios, y estoy hablando de Oxxo, de Walmart, de fábricas de Francis Liberty, etcétera, etcétera, esas utilidades no las ven aquí localmente. ¿Sí? Y como ahí es donde están los créditos principalmente, es para allá donde se va el gasto. ¿Sí? Y entonces el comercio local no está viendo ya esa derrama económica que 5 o 10 años que se veía antes, porque ya se perdió ahí. Nosotros tenemos que enfocar a la clase trabajadora para que gaste localmente y todos vamos a ser beneficiados. Claro. ¿Sí? Todos vamos a ser beneficiados, aquel que se atreve a poner un restaurante, una taquería, un servicio de lavados, tantas cosas en las que a veces nuestra necesidad o nuestra visión nos permite pensar en actividades económicas que mejoren nuestra propia economía y que a veces se vuelven un fracaso porque ya no hay liquidez de la masa poblacional que cobra cada catorcena o cada quincena. Sí, eso es lamentable, fíjate que se vayan siempre a los grandes consorcios, ¿no? Sí, la verdad es que sí, da pena, pero bueno. Otra cosa en la que trabajaríamos sería en la justicia para los trabajadores transitorios. Los trabajadores transitorios, qué mal les va. El contrato, el estatuto de los trabajadores petroleros dice que cuando Petróleos Mexicanos solicite plazas temporales o definitivas,
El 50% se destinará a los trabajadores transitorios y el otro 50% a los trabajadores de planta. De planta. Sí, y se ha beneficiado a los trabajadores de planta y a gente que no tiene ningún derecho, que paga por una plaza definitiva, por una ficha, y hacia allá se van canalizando estas vacantes que se dan en Petróleos Mexicanos. Y tenemos trabajadores que ya tienen casi 40 años que empezaron a trabajar en Petróleos Mexicanos, más de 30 años, aunque la antigüedad que tengan no es esa, porque no les dan trabajo periódicamente, pero sí tienen 40 años sirviendo a Petróleos Mexicanos, 45, y no se han hecho de planta. Muchos trabajadores, muchos se han muerto esperando la plaza definitiva y no se las han dado. Tenemos que hacer justicia para los trabajadores que tienen tantos años sirviendo a Petróleos Mexicanos y tantos años en el sindicato. Bueno, pues se oye muy bien, Ricardo, se oye muy bien. Ojalá que por lo menos parte de todo lo que hemos platicado esta mañana se pudiera llevar a cabo, porque no es justo que siempre un pequeño grupo acapare todo. Y yo siempre he dicho, ¿para qué quieren tanto? Nos morimos y no nos llevamos nada, y lo hemos visto esto claramente ahora con el COVID. De pronto, y no importa si eres rico, si eres pobre, este virus agarra parejo. Sí. Entonces es cruel y agarra parejo. Entonces digo, ¿para qué quieren tanto dinero? ¿Por qué no compartirlo con sus trabajadores, con los representados? Porque finalmente por los representados es que están en ese cargo, ¿no? Ojalá que no se les olvide. Sí, ¿no? mira, a los que la historia de el actuar de los funcionarios sindicales o los servidores públicos, la mayoría de los casos, quiero ser claro que no todos, lleva a pensar eso, que es difícil creer que se van a hacer las cosas bien. Bueno, es que la historia dice que durante todos los siglos de los siglos ha sido así. Por ejemplo, yo leo en las redes, afortunadamente son pocas las personas, pero hay quienes piensan, dicen, no, es que él ya robó, que deje que robe otro, ¿no? Sí. Criterios tan vagos y tan simples como eso. O que dice, es que él ya fue 2 veces presidente, como es mi caso, ya robó suficiente, ¿no? Porque piensan que llegar a un cargo es para robar, y no es así. Se puede llegar para servir. Y voy a platicarte aquí, Juanita, y platicarle aquí al auditorio una parte de mi historia personal como servidor público, que puede ejemplificar cómo piensa Ricardo Castelo y cómo actúa. Siendo alcalde, con el Cabildo acordamos invertir recursos en semaforizar Nanchital. Nanchital no tenía ningún semáforo, entonces ya el flujo vehicular es muy pesado en Nanchital, entonces se determina hacer una inversión en semáforos. Le hablo al delegado de tránsito en el estado para que nos enviara un ingeniero en vialidad y se hiciera el estudio. Se hace el estudio, se instalan los semáforos y ya cuando están instalados le hablo al delegado, Tomás Mundo Arriaza, y le digo, véngase para inaugurar los semáforos. Y me dice, ¿cómo quisiera yo que otros alcaldes invirtieran cuando menos en la reparación de semáforos? No lo hacen, dice. Así pasa. Vaya, un municipio chiquito, dice, está haciendo una gran inversión en semáforos para Nanchital. Dice, Ricardo, voy a ir a inaugurar el día que tú me estás diciendo. Te voy a llevar 10 concesiones de taxis. Dice, para que tú me digas a nombre de quién van a quedar. Así me dijo. ¿Y dónde quedaron? La familia Castelo. Entonces, yo me acuerdo que había un taxista, un chofer viejo, me había ido a ver para decirme que pues tenía muchos años de ser chofer, que si lo podía yo ayudar para que tuvieran su concesión, porque los líderes pues lograban concesiones, pero para ellos y sus familiares. Entonces lo mandé a buscar y le dije, mira, búscame a los choferes más viejos de taxis en Nanchital y que acrediten su antigüedad. Y le digo que se presenten tal día en tal hora. Y ese día que llegamos, llega Tomás Mundo y le digo, mira, ellos son los taxistas más viejos de Nanchital. No le había yo dicho para quién iba a ser la asignación de taxis. Ellos son los taxistas más viejos, y le entrego la lista. Le digo, para ellos son las 10 concesiones. Y empezó a nombrarlos y a entregarles sus concesiones.
Ujú. Y me dice, ¿y para ti? Le digo, no, para mí ninguna. Y se me acerca y me dice, te voy a dejar una más, dime a nombre de quién la ponemos. Y le dije, fíjate en la lista y fíjate quién es el número 11. ¿Eh? Está bien, Y- ojalá que así se hiciera, ¿no? Y así fue. Y Juanita, mira, ni siquiera mandé a llamar a los taxistas para decirles, mire, yo fui el que gestioné las placas para ustedes o para que me dieran las gracias. Seguramente pensaron que el gobierno del estado les había hecho justicia, pero así actúo yo. Yo me pude haber quedado con 5 concesiones o con las 10, porque Ya me ves. dijeron, tú pon los nombres. ¿Sí? Entonces, Ricardo, así está es. muy buena la charla, pero ya el tiempo se nos termina. Sí. Pues ya, por último, ya para despedir esta entrevista, ¿ya tienen fecha de cuándo se van a llevar las elecciones a nivel nacional y después a nivel local? No, no hay fecha. Ayer el presidente de la República habló que por la enfermedad del funcionario que está al frente del Sindicato Petrolero Nacional se ha estado posponiendo unos días más la elección, pero ya él confirma que la elección en el Sindicato Petrolero para elegir al secretario general nacional va a ser a través de una aplicación de celular. Todos los trabajadores van a votar a través de su celular. Ah, sí. La convocatoria seguramente va a decir cómo se va a accesar a la aplicación para que todos los trabajadores emitan su voto desde el celular, Bueno, de mira. donde estén, en su casa, en su trabajo. Sí, es la modernidad hablando. Bueno, gracias Ricardo Castelo Castillo. Que haya suerte y pues por aquí nos vemos en alguna otra ocasión, ¿no? Claro, Juanita, muchas Gracias. gracias. Muchas gracias a todo el auditorio. Muchas gracias, seguidores, amigos. Qué bueno que nos acompañaron en esta entrevista. Nos vemos el próximo miércoles, 9 de la mañana, en Acá Entre Nos. Muchísimas gracias. Recuerde que los lunes está emisión 0 con los Chepiños. Véalo a las 7 de la noche. Gracias por acompañarnos. Lo dejamos con esta preciosa imagen de el volcán. Es un volcán y el otro es un cerro, el cerro de San Martín y el volcán de Santa Marta, algo así. Los dos son volcanes. Los dos son volcanes. Ah, bueno, pues los volcanes San Martín y Santa Marta. Muchas gracias, que la pase bien. ¿Ya hicieron erupción en algún tiempo?